El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, qué bendición maravillosa el tener la oportunidad en el día de hoy de volvernos a reunir para escudriñar la preciosa palabra de Dios. El tema de hoy lo he llamado el propósito de la nueva Jerusalén. Y antes de comenzar, quiero invitarles a que leamos en Efesios capítulo 1, del verso 15 en adelante, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es también, amados, mi oración y es mi deseo para todos ustedes en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Así que les doy la bienvenida a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado el propósito de la nueva Jerusalén. Y les invito para que juntos hagamos una oración. Padre amado, gracias por habernos permitido ser ciudadanos del tercer cielo. Gracias, Padre, por habernos sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu verdad en la dimensión espíritu, no para verla con los ojos de la carne, sino como tú deseas que veamos tu palabra en nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo tuyo, quien es nuestro Maestro, nuestro Consolador. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Como ya les dije, amados, el propósito de la nueva Jerusalén, encontramos esta verdad maravillosa en Apocalipsis, el capítulo 21. Sobre este tema habría cantidad de mensajes que compartir, pero vamos paso a paso con la ayuda del Señor. Apocalipsis 21:1. Hay un título en la Reina Valera que dice: cielo nuevo y tierra nueva. Y dice el texto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sabemos por la revelación de la palabra, amados, que lo segundo siempre en la palabra profética es mejor que lo primero. Por ejemplo, el nuevo pacto es mejor que el primer pacto, que fue el de la ley. Vimos en otro tema que el monte de Sión equivale al monte de Sinaí, y la Jerusalén celestial es mejor que la Jerusalén terrenal. Entonces aquí la palabra, amados, del griego no es neo, que significa novedad cronológica, sino, como ven en la parte inferior, es kainos, que significa novedad de clase y algo superior de alta calidad. Voy a tratar de explicarme de la manera más sencilla posible. La palabra cielo, amados, indica superioridad, dimensión alta, posición elevada, lugar de reyes. El cielo de Dios, tú y yo sabemos, es el tercer cielo, y es, por supuesto, su superioridad, su alta
posición, de ese cielo que tú y yo sabemos que no es geográfico, sino espiritual, o de esa elevada posición, nos dice la palabra que descendió la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Hebreos, el capítulo 12, nos dice lo siguiente en el verso 22 y 23. Hebreos 12, 22 y 23 dice: nos habla a ti y a mí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí habrían horas de estudio desglosando cada una de esas partes tan maravillosas que nos dice la Escritura. Pero observemos entonces que la Nueva Jerusalén tiene que ver con el monte Sión, y Sión tiene que ver con la ciudad del Dios vivo. Tiene que ver con la compañía de ángeles, con la congregación de los primogénitos, con Dios directamente, con los espíritus de los justos hechos perfectos, con Jesús, mediador del nuevo pacto, y con su sangre rociada. Imagínate cuántas horas gastaríamos desglosando estos textos. Pero en Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10, también nos dice la Escritura lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el 10 es formidable, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Claramente nos dice la palabra que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, y nos aclara: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que el constructor de la Nueva Jerusalén es Dios y solo Dios. Por eso, amados, entonces es que la Nueva Jerusalén no tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal, la de los judíos. Porque a partir de la cruz, Dios ya no tiene nada que ver con templos hechos sobre la tierra por manos de hombres. Pues tú y yo sabemos que Él hizo de nosotros su morada, su casa, su templo, y que nosotros, como Iglesia Universal de Jesucristo, somos el templo hoy del Dios viviente. Así que, amados, debe quedarnos claro que Dios hoy no tiene nada que ver ni con altares, ni con sacrificios, ni con shofar, ni con trompetas, ni atavíos judíos, ni banderas, ni muros de lamentos o danzas, ni cortinas, ni colores, como lamentablemente muchas congregaciones judaicas suelen utilizar. Hebreos 8:13 dice que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. 8, versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Literalmente en el año 70, con la destrucción del templo judío, toda esta palabra tuvo un cumplimiento profético perfecto. Por eso es que Apocalipsis 21:1 nos dice lo siguiente: a partir del año 70, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar
ya no existía más. Todo esto, amados, nos sirve para confirmar lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, donde dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nos damos cuenta, nosotros que somos el templo del Dios viviente, nosotros que somos la Nueva Jerusalén, somos entonces la ciudad de las nuevas criaturas. Somos la ciudad de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Nosotros somos las nuevas criaturas, el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Hoy tú y yo, entonces, ¿qué somos? La Nueva Jerusalén, la iglesia del Dios vivo. Y aunque la Escritura dice que descendió del cielo, sabemos que tú y yo con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, en el tercer cielo, juntamente con Él. Todo esto es un simbolismo espiritual de una riqueza sobrenatural y maravillosa que iremos comprendiendo con los días. No es que en el futuro tú y yo vamos a ser la Nueva Jerusalén, sino que ya somos la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén espiritual y eterna de Dios, que ya está aquí en la tierra, porque la Biblia dice que descendió del cielo de Dios, y evidentemente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 discípulos que oraban allí en Jerusalén, nació, descendió, vino la iglesia, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, así como tú y yo hoy somos llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué nos indica un cielo nuevo y una tierra nueva? Indica obviamente un nuevo orden, una nueva creación, una nueva posición y una nueva condición en Cristo. La Nueva Jerusalén no es la renovación o la restauración de la vieja creación, sino que es una creación completamente nueva en calidad y en esencia. Tú y yo somos una nueva creación. Tú y yo somos nuevas criaturas. Tú y yo somos la Jerusalén celestial. Ya desde Isaías 65:17 estaba profetizado lo siguiente: que Dios establecería un nuevo orden sobre la tierra. Dice el verso: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en Apocalipsis 21 dice que llegó, y el verso 6 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: hecho está. En Gálatas, que ya vimos en el tema anterior, capítulo 4, vamos a leer algo importante. Gálatas 4, versículos 25 y 26 nos dice la palabra: porque Agar, recuerdan la alegoría de Agar y Sara, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, terrenal, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Se sabe que los judíos hoy están esclavos de la ley de Moisés y sin poderla cumplir en su totalidad, porque no tienen templo y porque el juicio de Dios vino sobre ellos en el año 70 a causa de haberle dado muerte a Dios mismo en Cristo para ellos. Pero también dice la Escritura: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, amados, que nos quede claro una vez más que la Jerusalén de arriba, que ya descendió porque somos nosotros, es madre de todos nosotros y es libre. Entonces, si somos la Nueva Jerusalén y somos libres,
entonces por supuesto que no tenemos nada que ver con las cosas viejas, ni con esclavitudes religiosas, ni judaicas, ni con la ley de Moisés. Los de la Nueva Jerusalén somos libres, siempre libres, y estamos en el tercer cielo, sentados con Cristo, sobre todo principado, potestad, gobernador de este siglo de las tinieblas, que están ocupando el segundo cielo y de lo cual no voy a hablar ahorita. Por eso es que aquí, amados, en la Nueva Jerusalén, debes entender que no tratamos ni con ritos ni con rudimentos. Aquí tratamos con libertad en Cristo. Nosotros somos de arriba. Por eso ya no juzgamos más, no condenamos más y a nadie conocemos según la carne. Si en verdad, como dice Colosenses 3:1, estamos aplicando la palabra de Dios de una manera clara a nuestras vidas. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué cosa maravillosa y hermosa. ¿Por qué, amados, surge una pregunta más? ¿Dios creó nuevos cielos y nueva tierra? ¿Por qué el primer cielo y la primera tierra pasaron? Por Juan, en su visión, amados, del nuevo cielo y de la nueva tierra, expresa una realidad como si ya hubiese ocurrido. Sabemos que después del milenio, esa tierra va a ser literalmente destruida y muchas cosas de las que están en Apocalipsis 21 y 22 se cumplirán. Pero Apocalipsis 20:11 dice que delante del que estaba sentado en el trono blanco huyeron la tierra y el cielo. Si la condición del cielo nuevo y la tierra nueva es la justicia, la condición del primer cielo y la primera tierra obviamente fue y es el pecado. La atmósfera del primer cielo y de la primera tierra bajo el reinado de Adán fue el pecado. Bajo la ley de Moisés fue el pecado. Toda esa creación antes de la cruz fue afectada, infectada por el pecado. La entrada del pecado y de la muerte corrompió entonces la creación del primer cielo y de la primera tierra. Y en Romanos 5:12, el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente. Romanos 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte espiritual, que más tarde también fue la muerte física, así la muerte espiritual pasó, estoy agregándole, pero léelo por favor, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya sabemos que todos nacimos en pecado, y eso es una realidad. Pero en el nuevo orden de Dios, que es el nuevo cielo y la nueva tierra, la creación misma, dice la Escritura, fue libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que somos nosotros. Romanos 8, versículo 21, dice la palabra: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mientras el templo estaba en pie todavía, antes del año 70, Pablo dice que esto pasa. Y dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo cual implica, amados, que luego de la destrucción del templo, la caída de la Jerusalén terrenal, la condición de la nueva Jerusalén es entonces la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tu libertad y mi libertad.
Ya estamos en esa libertad gloriosa. Ya estamos bajo el gobierno justo de un cielo nuevo y de una tierra nueva. ¿Por qué? Porque Colosenses, el capítulo 1, el versículo 19 y 20, dice: por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Te das cuenta? La santa ciudad de Dios que somos nosotros, la nueva Jerusalén que está en el cielo espiritual de Dios, está en paz, no está en guerra. Dice que Él hizo la paz entre el cielo y la tierra, lo que habla de una perfecta armonía, y todo eso se logró mediante la sangre de Cristo. Podríamos decir que la paz es la escalera entre el cielo y la tierra. Por tanto, eso de diablofobias, de que el diablo te ataca, de que el diablo te persigue, de que los demonios se te meten, de que están en tu casa y de que tienes que hacer profundas oraciones y guerra espiritual para reprenderlos, es una absoluta y completa herejía. Porque es que el segundo cielo puede estar lleno de demonios, pero tú y yo somos ciudadanos del tercer cielo. Pablo dice que Cristo ya hizo la paz entre el cielo y la tierra, que somos nosotros. Esas dos dimensiones, tercer cielo y nosotros, ya estamos reconciliados, ya estamos viviendo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero por supuesto que eso no se da en muchos por la falta de revelación, de sabiduría o de entendimiento de estas verdades gloriosas y maravillosas que el Señor nos permite entender a través de su palabra. Hagámonos una pregunta: ¿cómo están actualmente los hijos de Dios? ¿Cómo los mantienen sus líderes, sus pastores, predicadores, etcétera? Esclavos de miedo al diablo, llenos de argumentos, de largas oraciones, de vigilias, de guerras espirituales, de cantidad de cosas, que lo único que han hecho es que los hermanos se hayan vuelto esclavos del miedo al diablo. Y nosotros debemos de orar por ellos, para que Dios los saque de penas y los lleve a descansar al tercer cielo, a donde está nuestra verdadera ciudadanía. Apocalipsis 21, el versículo 3, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él mora, amados, en nosotros, en ellos y en nosotros. Nosotros somos su pueblo, y Dios mismo está con nosotros como su pueblo, con ellos y con nosotros, como nuestro Dios. Y es que observe, amados, que donde está Dios, ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay clamor, no hay dolor, porque las primeras cosas que eran bajo la ley del pecado y la ley de Moisés pasaron. E Isaías, el capítulo 65, Isaías 65, el versículo 17 dice: y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en 65, 18 dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo
a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. La Nueva Jerusalén somos tú y yo. La Nueva Jerusalén ha desplazado a todas las cosas de la antigua creación, porque todo en ella es un ambiente viejo. El propósito de Dios en Cristo, en ti y en mí, como su nueva creación, ya está cumplido. ¿Qué nos queda a nosotros mientras el Señor viene y levanta a su iglesia y vamos a las bodas celestiales? No nos queda nada más que gozarnos y alegrarnos, porque Dios ha traído alegría y gozo a su pueblo, el cual somos nosotros. Amados, de esto hay mucho que decir. Es que la revelación de la palabra es eterna. Pero no te olvides por nada, a partir de ahora, que tú y yo somos ciudadanos celestiales. Que nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Que tú y yo hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cientos de verdades y de revelaciones más que la palabra de Dios tiene para compartirnos, y que, si el Señor lo permite, estaremos viendo a medida que avancemos en este ministerio Reinando en Plenitud, donde nuestro único propósito es aclarar la verdad del misterio de Dios al pueblo de Dios por medio de las epístolas del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, que viene y vino para ti y para mí después de la cruz de Cristo y de su poderosa resurrección. Así que, amados, que el Señor nos ayude y nos permita, si es su voluntad, seguir adelante. Amado Padre, gracias por estos momentos y por esta palabra. Gracias, Dios, porque el anhelo tuyo es que nosotros podamos crecer y ocupar la posición que realmente tenemos en Cristo. Te amamos, te bendecimos, sabemos que esta carne se debilita, se envejece, finalmente muere, pero ya nosotros estamos muertos a lo terrenal y vivos para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro, como ciudadanos del tercer cielo, como la nueva Jerusalén del Dios vivo, la cual la palabra dice que reconcilió lo terrenal con lo celestial, haciendo de nosotros una nueva creación para gloria del Dios vivo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que mi Señor, amados, les continúe bendiciendo. Aquí está el WhatsApp en la parte inferior. Allí nos comunicamos, allí me hacen preguntas, allí estoy enseñando hermanos, compartiéndoles versículos bíblicos, temas bíblicos, para ayudarlos a crecer en esta nueva ciudadanía que el Señor nos ha dado. Que mi Señor le continúe bendiciendo a todos ustedes y que nos permita volvernos a encontrar en otra ocasión. Hasta la próxima y bendiciones para todos.